Buenos días, soy Pablo Oñate, el director académico de estas jornadas de la consolidación del juego online, realidades y deseos, y vamos a proceder ya en este momento a la inauguración oficial, formal de las jornadas, y para ello cuento con la compañía en esta mesa de don José Antonio Martínez Sampedro, presidente de la Fundación Codere, y don Fernando Castelló Boronat, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunitat Valenciana. Y quiero, desde luego, comenzar estas jornadas dándoles la bienvenida en nombre de la Universidad de Valencia, en nombre de ADEIT, a esta casa, a esta universidad, para tratar de realizar, entre todos, la que se supone es esa tercera misión de la universidad, la generación de debate y conocimiento y la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. De eso se trata. Desde luego quiero felicitar a la Fundación Codere por la oportuna organización de estas jornadas, con la presencia de expertos idóneos, precisamente para debatir y para generar conocimiento en torno a esta importante cuestión que hoy nos ocupa. Tradicionalmente entendemos que la política consiste en procesos de adopción y aplicación de decisiones en contextos de intereses plurales, contradictorios y eventualmente antagónicos en sociedades complejas, progresivamente más heterogéneas, en definitiva, en la regulación del conflicto. Cada vez, en estas sociedades más complejas, encontramos más ámbitos donde la política tiene que penetrar. La intervención del Estado, en términos de política, se proyecta así sobre casi todos los aspectos de nuestra vida. Es, por tanto, necesaria esa intervención tanto por la importancia de determinadas actividades para el colectivo, como por la existencia de una enorme pluralidad de intereses a proteger y garantizar, siempre con el objetivo de asegurar la suficiente integración y cohesión sociales. Desde ese punto de vista, las políticas públicas son el instrumento, los mecanismos de esa intervención del Estado en la sociedad. En sociedades plurales y complejas, como digo, en las que conviven intereses conflictivamente la mayor parte de las veces. La función de las políticas públicas, por lo tanto, es intervenir en esas sociedades complejas con procesos de integración, adopción, desarrollo e implementación de decisiones cuyo objeto es resolver o moderar eventualmente esos conflictos de intereses de distintos actores. Por lo tanto, la integración y aplicación de decisiones y de no decisiones, que también forman parte de las políticas públicas, para canalizar esos intereses sociales en defensa de intereses generales, presidiendo esos intereses generales. Como digo, las sociedades se han complejizado enormemente en las últimas décadas, llevando a que esa intervención pública se expanda enormemente a sectores o ámbitos y niveles que nunca antes habían suscitado el interés público. Los cambios sociales implican, por supuesto, el surgimiento de conflictos y novedades que reclaman la intervención pública permanentemente. El juego, y en particular el juego online, supone uno de esos nuevos ámbitos que demandan la intervención pública. No solamente cambian los ámbitos de intervención pública y surgen algunos nuevos que obligan a esas nuevas políticas públicas o a esa reformulación de las políticas públicas. También las formas en las que se desarrollan esas intervenciones, de aquellas formas tradicionales de relación jerárquica, vertical, de aplicación de políticas públicas, a eso que hoy se da en lo que quizás ampulosamente los académicos denominamos gobernanza, ese ámbito en el cual las relaciones tienen un carácter más horizontal, más cooperativo, más participativo, en el que están involucrados en mayor medida todos los intereses en juego, los de los stakeholders, las autoridades, los reguladores, los ciudadanos en general, están implicados en esos procesos de adopción e implementación de las decisiones políticas, involucrando distintos niveles de gobierno, distintas esferas de gobierno, distintas autoridades decisorias y reguladoras o distintos interesados e incluso los ciudadanos en general. Son, por supuesto, conflictos de intereses lo que se pretende regular y, por lo tanto, la mayor parte de esas políticas públicas versarán sobre cómo articular idóneamente esos conflictos. Y son las políticas públicas procesos necesariamente, por definición, abiertos, inacabados, por tanto. Podemos comparar cómo ha evolucionado la política pública del juego en España desde aquellas primeras regulaciones de la primera lotería de números en 1763, la posterior aprobación de la Lotería Nacional, curiosamente
Lotería Nacional, que celebra su primer sorteo 15 días antes de que se apruebe la Constitución de Cádiz, en la que se reconoce por primera vez los derechos y libertades en un sentido moderno de los españoles, al decreto de 1977, en el que se despenaliza los juegos de suerte, invite y azar y loterías, a cómo ha evolucionado esa realidad hasta nuestros días, cuando la irrupción de nuevas tecnologías, Internet, reclaman de nuevo la intervención pública para dar solución a conflictos plurales, legítimos todos ellos, claro, y a situaciones potencialmente lesivas de intereses y derechos particulares y generales, intereses de orden público también. La irrupción de los juegos online, a través de medios electrónicos, telemáticos, informáticos, ha cambiado sustancialmente la concepción tradicional del juego, abriendo una situación en la que los instrumentos normativos o regulativos existentes ya no son suficientemente útiles o no son plenamente útiles y satisfactorios para generar la necesaria seguridad jurídica y garantizar los derechos e intereses de operadores, participantes, usuarios y el orden público en general, asegurando la ineludible tutela y protección del Estado a esos plurales intereses y derechos. Hoy se registra, hace tiempo ya se viene registrando, una extendida demanda de regulación, tanto desde instituciones supraestatales, estatales, autonómicas, como desde el lado de los operadores y usuarios para hacer frente a un contexto en el que los medios electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos transforman la industria y la actividad toda, incluida también la publicidad y cualquier otro aspecto que interese en este ámbito, transforma la industria en la que los medios presenciales tienen un carácter ya a veces accesorio. La intervención pública, la política pública, por lo tanto, en este ámbito, se fundamenta tanto por la pluralidad de intereses involucrados en la actividad del juego online, reguladores, y ahí surgen o pueden surgir conflictos de competencias entre reguladores de un nivel o de otro, industria del juego, operadores, empresarios, fundaciones, interesados, etcétera, publicidad y agencias de publicidad, usuarios, menores cuyos derechos deben estar protegidos, ciudadanos con dependencias en este sentido, intereses de la agencia pública y, por lo tanto, de la hacienda pública y, por lo tanto, de los ciudadanos en general, o intereses de seguridad frente a determinadas situaciones de utilización de estos mecanismos para blanqueo de capitales, etcétera. Es decir, intereses plurales y que, en general, conducen al orden público y la seguridad jurídica para garantizar la suficiente integración y cohesión sociales. Digo que la política pública está fundamentada tanto por la pluralidad de intereses involucrados como por el volumen de la actividad. El juego, en general, se ha convertido en un importante sector de nuestra economía. El volumen económico que mueve es enorme, alcanzando un alto porcentaje del PIB, 30.000 millones, quizás sea una cifra atinada en volumen económico. También por el volumen de empleo implicado, en torno a 100.000 empleos más o menos directamente involucrados o indirectamente involucrados en la industria del juego, obviamente una cuestión de interés general de nuevo, así como por los ingresos del Estado que este tipo de actividad genera y que de nuevo interesan a todos los ciudadanos. Todo ello evidencia la necesidad de considerar la industria del juego online como una realidad compleja, poliédrica, con plurales facetas, desde luego, económica, jurídica, social, política, que reclaman una intervención pública idónea, una política pública, en definitiva, a la que estas jornadas, a buen seguro, contribuirán. Por ello, quiero agradecer a los expertos que van a participar en estas dos jornadas, expertos y ponentes, idóneos, como ustedes pueden ver en el programa, tanto por su dedicación como por su trayectoria, autoridades y reguladores, expertos, stakeholders de primera línea, en definitiva, a la Fundación Codere también, por propiciar la organización de este evento que se suma a una trayectoria de organización de seminarios, jornadas, eventos, publicaciones de relevancia en todo este ámbito y que constituyen un punto de referencia para quienes queremos conocer la actividad de este sector, así como a todos ustedes por su presencia y aportaciones en estas dos jornadas de debate y reflexión, insisto, que deben coadyuvar a una mayor y mejor integración y elaboración de una política pública que nos interesa a todos. Sin más, para continuar con este acto, voy a dar la palabra al presidente de la Fundación Codere, don José Antonio Martínez Sampedro. Toco yo el botón yo solito. Gracias, Fernando, gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Es difícil para una fundación que se define como una organización sin ánimo de lucro
creada con el fin de vertebrar y articular actividades orientadas al estudio, análisis, evaluación, desarrollo normativo y evolución de la industria del juego, tener una oportunidad de un carácter más ajustado a nuestros propios objetivos que lo que estamos viviendo en los últimos meses, las últimas semanas, que es la elaboración por parte del Parlamento español de una normativa con rango de ley que le dé a la actividad el marco de referencia que permita que funcione cumpliendo los objetivos que desde el punto de vista del interés general consideren las instituciones a las que les corresponde, que es lo que le conviene a nuestro país. Se ha dado un proceso que hoy entiendo que va a ser descrito y desmenuzado por algunas de las personas con mayor protagonismo en los textos que han llegado al Parlamento y por personas cualificadas para darle réplica más allá de lo que yo mismo pueda intentar. Es conocido que la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso consideró que la representación de el juego tradicional o el llamado juego presencial podía ser o tenía sentido que la realizase una compañía como Codere y me tocó a mí, como creo que es bastante conocido por la mayor parte de los que estáis aquí, me tocó a mí describir la interpretación que esos textos tienen desde nuestro punto de vista. Y es también conocido y obvio que ha sido una valoración bastante preocupada de lo que, analizado con la perspectiva de 30 años ya de presencia en lo que es la operación de juego privado, pues uno ve en lo que el Parlamento está intentando procesar. No voy a reiterarme minuciosamente en lo mismo que ya he dicho, pero creo que es útil identificar algunos de los aspectos que son básicos, como es nuestra convicción de que donde se ha estado planteando un problema de alegalidad, nosotros tan convencidos estamos de que hay un problema de ilegalidad, ha habido un problema de ilegalidad, que hemos llegado a considerar un paso, que es ir a los tribunales y pedirle al Poder Judicial que confirme si nuestro criterio es correcto o si estamos equivocados. Detrás de esa presunción de alegalidad y de regulación completamente ex novo hay toda una serie de efectos que para un sector que se ha sometido a restricciones muy intensivas, que se ha autoimpuesto limitaciones, que tiene desde un punto de vista regulatorio y desde un punto de vista de percepción social preocupaciones en cada movimiento que hace, tener que asistir a un proceso en cierta medida revolucionario que crea un mercado nuevo en donde hay una posición de partida que va a favorecer a quienes han incumplido la legalidad, es muy difícil, ¿no?, de ser aceptado. Parece, por las enmiendas que ya son conocidas, que ha habido una receptividad suficiente como para que pueda haber un cierto nivel de esperanza en la medida en que están sobre la mesa de los parlamentarios
opciones de rectificación del texto que dan oportunidad para subsanar, yo diría que prácticamente todos y cada uno de los problemas que a nosotros nos preocupan. Evidentemente, yo lo dije, hay cuestiones que son de modelo y de decisión política. Si en este país la consideración que algunos teníamos de nosotros mismos como outsourcing del Ministerio de Hacienda y, por tanto, recaudadores de impuestos de forma importante, va a ser sustituida por vehículos de promoción deportiva como mecanismo alternativo, si las preocupaciones por el impacto social de la actividad se reducen porque esto ya no es una actividad con riesgo, sino que es puro entretenimiento y actividad lúdica atada a las innovaciones tecnológicas, va a haber un cambio de modelo muy importante que va a obligar a que lo que era una industria tradicional estructurada de acuerdo a esos parámetros evolucione. Hay quien está señalando esa evolución o esa resistencia a evolucionar como un problema. Efectivamente, hay una inercia mental a entender la actividad de juego como una actividad con aspectos que la hacen sensible y como una actividad en que la capacidad de recaudación fiscal, como yo expliqué en el Parlamento, en base a la característica que tiene el juego de ser una redistribución negativa, en donde se toma un poco de dinero de muchos para dárselo a unos pocos, que son los ganadores. Esa lógica que le ha otorgado históricamente un carácter de actividad sobre la que hacer una carga impositiva importante, si ahora se soslaya y se transforma en una cosa diferente, evidentemente el sector va a tener que cambiarse muchos chips, no solo los de los teléfonos móviles, sino algunos más. Y no será Codere quien no esté dispuesta a adaptarse a esa realidad. Yo creo que es una opción que si los que tienen legitimidad para imponérnosla lo hacen, pues ahí iremos. De todas maneras, es chocante, y este, por ejemplo, es un tema que yo no dije en el Parlamento por pudor, pero que hoy sí que creo que toca decir. Es chocante que en un contexto en donde el déficit público pretende ser resuelto con la privatización de una parte de un patrimonio muy rentable para el erario público, que era el organismo de loterías y apuestas del Estado, es llamativo que el diseño de esta ley no haya reparado, los que han diseñado la ley no hayan reparado en que todos y cada uno de los aspectos que yo particularmente además señalé como elemento de ventaja para los que han cometido delitos desde nuestra calificación y que van a consolidar una posición de ventaja en el mercado si la ley no lo resuelve, juega en contra del valor esperable del organismo de loterías y apuestas del Estado. Y este sí que es un tema en el que yo siento que en Codere, y yo particularmente, tenemos bastante criterio, porque los que van a comprar ese 30% que se pretende vender son los mismos que han comprado acciones de Codere y que compran acciones de las diferentes empresas de juego que cotizan en el mundo. Y el criterio con el que van a decidir si les interesa o no y la valoración del patrimonio que compran, para mí está muy claro que va ligado a las expectativas de negocio futuro, y las expectativas de negocio futuro para el LAE, con el modelo que esta ley dibuja, son unas expectativas bastante penosas.
porque el negocio tradicional va a ser un negocio que va a sufrir una erosión por diferentes caminos. El hecho de tener inversores privados le va a obligar a renunciar a aspectos como era la exclusiva de la red de ventas, probablemente va a tener que pagar impuestos sobre premios. Es decir, hay toda una serie de elementos que al limitar sus expectativas de rentabilidad, si no se compensan con generación de negocio adicional en lo que es el nuevo mercado que se crea, pues la perspectiva, el horizonte es decreciente, es de valor decreciente. Y dudo mucho que con el texto inicial la capacidad competitiva del LAE frente a de las compañías que han construido marca y posición comercial con patrocinios deportivos y con bases gibraltareñas en donde sin pagar un duro han tenido la posibilidad de dedicar a promoción y captación de clientes sumas muy relevantes de dinero. Invertir esa situación, si no se aceptan los planteamientos que nosotros proponíamos y que en este momento alinean los intereses del sector privado de operación de juego con los del que hasta ahora era sector público, próximamente también, por lo menos mixto, será público y privado, pues la convicción en ese terreno es como bastante triste. Decía yo, y probablemente merezca la pena que me quede ahí, que las enmiendas abren espacio para rectificar gran parte de los aspectos que a nosotros nos preocupaban, independientemente de que esta ley al final se ajuste más o menos al diseño inicial o al diseño que nosotros proponíamos. Lo cierto y verdadero es que el sector está abocado a todo un proceso de evolución en donde las comunidades autónomas van a tener que hacer un ejercicio de reflexión conjuntamente con los operadores de juego locales sobre el upgrading necesario de los instrumentos con los que se relaciona el sector con los clientes, porque los elementos históricos no van a tener capacidad competitiva, ocurra lo que ocurra. Y por lo tanto, vamos a ver, ya estamos viendo, que por un camino o por otro la ONCE está haciendo experimentos de juegos activos en hostelería. El LAE tiene muchísimos bares que venden lotería y que por lo tanto van a ser también vehículo de aparición de modalidades de juego innovadoras. Los clientes que tengan acceso a un juego ya legalizado online con todas las variantes imaginables que son posibles, obligan a hacer una reflexión bastante profunda sobre lo que yo llamaba un upgrading, una puesta de nivel, ¿no?, de lo que es el juego histórico en el juego de los nuevos tiempos. Desde luego, desde Codere y desde la Fundación de Codere le vamos a dedicar al tema toda la capacidad de pensamiento y de aportación de experiencias internacionales y de criterio que sea capaz de hacer que ese tránsito dure lo menos posible y sea lo más eficiente. Gracias y no sé si me he extendido demasiado, pero espero que Pablo tenga oportunidad de decir lo que crea que procede después de esta intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues simplemente lo que procede es dar la palabra a don Fernando Castelló Boronat, presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad Valenciana, para que formalmente ya inaugure estas jornadas. Adelante. Muchas gracias a José Antonio Martínez San Pedro, a Pablo Oñate. Muchas gracias también a todos ustedes por estar aquí. Agradecer en primer lugar a
la Fundación Codere y a la Fundación Universidad de Empresa de la invitación a participar en esta sesión inaugural de las jornadas sobre la consolidación del juego online, realidades y deseos, y darles la enhorabuena. La enhorabuena por esa organización, por esta organización y por el notable, importante nivel de los participantes que está previsto que intervengan en su desarrollo. También quiero, por supuesto, darles la bienvenida a Valencia, a todos aquellos que nos visitan, los que vienen de fuera, invitarles a que conozcan nuestra tierra y que disfruten, si su tiempo se lo permite y el tiempo meteorológico también, que tenemos un poco complicado estos días, pues de las posibilidades que pueden encontrar tanto en la ciudad como a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Estoy convencido que este es un marco, el de las jornadas, muy adecuado para alcanzar el objetivo que se han propuesto los organizadores con la celebración de las mismas, posibilitar un escenario académico de análisis y reflexión sobre la realidad del juego en España. Análisis y reflexión, sin duda, son dos aspectos fundamentales y muy necesarios en la actividad de cualquier sociedad que quiera avanzar y consolidar las decisiones que se deben adoptar desde el ámbito de la regulación. En estos últimos años, especialmente a nivel nacional, en mi opinión, ha faltado análisis y reflexión sobre quizás demasiadas de las iniciativas que se han aprobado en el ámbito regulatorio y que además han afectado a sectores estratégicos y de vital importancia para nuestro futuro. En todo caso, no es mi papel hoy aquí hablar de estas cuestiones. Lo que toca es abrir ese debate de análisis y reflexión sobre el sector del juego, que espero sea fructífero y ayude a que la nueva regulación sobre el sector, que ya está en discusión en las Cortes Generales, como ya se ha comentado y todos conocen, vea la luz no solo con un consenso lo más amplio posible, sino también con la certeza de que pueda consolidar en el futuro las actividades y modalidades de juego en nuestro país con vocación de permanencia y cumpliendo con las exigencias que una sociedad moderna y socialmente avanzada demanda. Como todos ustedes bien saben, el juego ha acompañado al hombre casi desde sus orígenes. Es una actividad consustancial al género humano, pero al mismo tiempo es necesario admitir que puede tener relevantes repercusiones de carácter personal, de carácter familiar, de carácter social, que provocan pues, no pocos sentimientos, opiniones e intereses encontrados. Y yo creo que esta es precisamente la causa de que la regulación del sector del juego haya presentado tradicionalmente un altísimo grado de intervención pública y con ello inevitables restricciones a la competencia y a la libre circulación y en particular en lo relativo al acceso al mercado. Tales limitaciones se justifican, como bien señala el informe que conocen seguro de la Comisión Nacional de la Competencia, emitido precisamente con motivo de este anteproyecto de ley de regulación del juego, por la existencia de ciertos riesgos potenciales derivados del ejercicio de esas actividades y que justifican cierto grado de intervención pública en el sector. Tales riesgos, también se señala en el informe, pueden ser divididos por una parte en aquellos relacionados con la salud pública, como son la aparición de fenómenos de adicción al juego, la desprotección de menores y personas dependientes del juego, y por otra, en aquellos de naturaleza fiscal y legal, como pueden ser el fraude, el crimen organizado, el blanqueo de capitales e incluso la corrupción. Pero también hay que destacar que, si bien, como acabo de mencionar, las actividades de los juegos de azar presentan determinadas implicaciones desde el punto de vista de protección de salud pública y de lucha contra el fraude fiscal, no es menos relevante que una gran parte de los ingresos de la industria del juego revierte directamente en las arcas públicas y en actividades que tienen una gran trascendencia social. El reconocimiento de ciertos efectos negativos relacionados con las actividades del juego ha motivado en reiteradas sentencias el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha manifestado los beneficios de una intervención pública en el sector en aras de una minimización o eliminación de dichos efectos negativos. La jurisprudencia comunitaria ha avalado sistemáticamente que los Estados miembros tienen cierto margen para establecer limitaciones a la libre circulación en este sector, incluso instaurando monopolios públicos, siempre que la necesidad de tales limitaciones esté justificada en razones de interés público y además resulten proporcionadas. Igualmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado reiteradamente que las restricciones impuestas por algunos Estados miembros a la entrada de operadores privados en el mercado de las loterías y a la actividad de empresas privadas de apuestas y juegos de azar por Internet de otros Estados no vulneran la normativa comunitaria, ya que pueden considerarse justificadas en atención a la lucha contra el fraude y a la criminalidad, así como a la protección
de los colectivos más vulnerables a la adicción al juego, como pueden ser los menores. En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea entiende que las restricciones pueden estar justificadas si son necesarias para la protección del consumidor y el mantenimiento del orden público y social. Ahora bien, es claro para nosotros que estas restricciones deben servir para limitar las actividades de apuesta de forma coherente y sistemática y deben aplicarse de forma no discriminatoria y no ir más allá de lo necesario para alcanzar sus objetivos. La actuación de las administraciones públicas y de los gobiernos, tanto en la vertiente de potestad reglamentaria como de iniciativa legislativa ante las instituciones parlamentarias, puede tener una incidencia destacable en las condiciones de competencia en los mercados objeto de regulación, por lo que, al tiempo que debe estar guiada por objetivos claros e inequívocos de protección del interés público, así reconocido en las normas de atribución de competencias, la actuación de los reguladores debe estar presidida, además, y esta es una cuestión de importancia capital desde nuestro punto de vista, por el principio de mínima distorsión de la competencia, utilizando los mecanismos menos gravosos que igualmente alcancen la protección del objetivo público que justifica la intervención del regulador. La legislación autonómica valenciana en materia de juego, cuyo vértice es la Ley 4/1988 de 3 de junio del juego de la Comunidad Valenciana, parte de la asunción del juego como una actividad plenamente consolidada desde el punto de vista empresarial y de trascendencia en la generación de empleo directo, pero respecto a la cual, precisamente por las implicaciones que antes he mencionado, la Administración debe asumir un papel de ordenación y control, por lo que se apoya en un sistema de previa autorización de duración determinada. En este sentido, puede ser conveniente analizar en un futuro próximo la normativa vigente en el ámbito autonómico en este sector desde el punto de vista de competencia para adecuarla a las nuevas realidades y a las exigencias de futuro. En el Tribunal compartimos la posición manifestada en reiteradas ocasiones tanto por el extinto y antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia como por la actual Comisión Nacional de la Competencia, en el sentido de avanzar en políticas de liberalización, privatización y reducción del peso del sector público en la economía como forma de impulsar la economía de mercado, a la vez que se debe avanzar en la eliminación de barreras de entrada para facilitar con ello el funcionamiento competitivo de los mercados. Una tarea que desde el Tribunal defendemos e impulsamos y que en el ámbito de la normativa del sector del juego estamos dispuestos a acometer, entendiendo como deseable un posible marco de colaboración como es este con entidades o instituciones como CODERE o ADEID, organizando foros de análisis y reflexión que pudieran dar lugar a recomendaciones sobre cambios regulatorios y que tuvieran como objetivo servir de impulso de la actividad económica y de generación de empleo en un sector que, dadas las características también de nuestra comunidad, puede complementar muy positivamente la evolución de otros sectores de gran peso en la estructura económica valenciana y de gran influencia en nuestro Producto Interior Bruto, como por ejemplo el sector turístico, buscando con ello un mejor funcionamiento del mercado del juego y, por supuesto, el beneficio de los consumidores de la Comunidad Valenciana, que son el objetivo central y los principales destinatarios de nuestra actuación como autoridad de competencia. Desde el punto de vista económico, los datos de cantidades jugadas en la Comunidad Valenciana año 2009, que son los últimos que tenemos, alcanzaron la cifra de 4.000 millones de euros, con un descenso respecto al año anterior de cerca del 8%. Creo que la crisis afecta a todos y, evidentemente, este no es un sector que no pudiera estar al margen de ello. Un volumen de negocio en el que el subsector privado tiene un gran peso, pues más de la mitad de esa cifra, pues concretamente 2.600 millones de euros, corresponde a este subsector. A nivel nacional, ya se han comentado algunos datos, la industria del juego gestiona del orden de unos 30.000 millones de euros anuales y mantiene más de 170.000 empleos, cifras que revelan el peso y la importancia de este sector. Además, la aparición, el desarrollo y la rápida expansión de nuevos formatos y modalidades de juego que facilitan las nuevas tecnologías ofrecen un panorama en el que se requiere un adecuado, medido y proporcionado marco regulatorio. Por otra parte, es necesario reconocer que el mantenimiento de reservas de actividad, junto con otras previsiones a favor de los operadores de estas actividades reservadas, exenciones tributarias y posibilidad de llevar a cabo actividades de juego no reservadas, ponen sobre la mesa un interesantísimo marco para el debate, reflejado, como ya se ha comentado, en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de regulación del juego, síntoma, sin duda, de la complejidad de esta materia y que a buen seguro tendrá su reflejo
en las mesas y en las intervenciones que se desarrollarán a continuación. Desde el punto de vista de una regulación ajustada a los principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y mínima distorsión de las condiciones de competencia, opino que, como ha apuntado la Comisión Nacional de la Competencia en el informe que he citado anteriormente, el proyecto de ley de regulación del juego presenta fundamentalmente las siguientes cuestiones. Adolece de una completa y consistente justificación del nexo entre los intereses públicos protegidos y la reserva de actividad a favor de loterías y apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España en el sector de las loterías. Situación de privilegio que se refuerza con una exención tributaria de nuevo impuesto sobre actividades de juego creado por la futura ley y con la posibilidad, o al menos falta de prohibición, de acceder en condiciones más asequibles a las actividades de juego no reservadas. En segundo lugar, la previsión de un número limitado de operadores autorizados para cada tipo de juego no parece responder necesariamente a la protección de los intereses que justifican la regulación, intereses que sí justifican los requisitos y las limitaciones de acceso previstos. Si a ello, además, le añadimos la posibilidad de prórrogas de esas autorizaciones, puede llegar a darse una situación de cierre de mercado y, evidentemente, eso es algo que desde una autoridad de competencia es muy peligroso para el funcionamiento de cualquier tipo de mercado. Y, finalmente, sería preciso adoptar las medidas necesarias para asegurar que ese proceso, que ya se ha comentado también anteriormente, de entrada de capital privado en la recientemente creada Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, esté dotado de niveles adecuados de transparencia y de publicidad. Estaremos pendientes de la tramitación parlamentaria y esperamos que durante la misma se mejore ese texto inicial, tal como ha comentado anteriormente José Antonio, de acuerdo, eso sí, con los criterios que nosotros manifestamos y anteriormente citados, y en todo caso reiterarles la disponibilidad del tribunal que presido a colaborar en el futuro sobre esa posibilidad de estudiar la normativa autonómica sobre el juego para, en su caso, poder proponer posibles modificaciones en la línea apuntada de mejora de la competitividad del sector. Cuestión que encaja perfectamente en una de nuestras principales funciones, la función de promoción de la competencia. En este sentido, permítanme comentarles brevemente que desde el Tribunal nos hemos propuesto de manera prioritaria realizar una intensa actividad de promoción y divulgación de la competencia en nuestro ámbito territorial, pues estamos plenamente convencidos de que en condiciones de competencia adecuadas los mercados funcionan mucho mejor y son los ciudadanos los que principalmente se benefician de esa mejora. Desde su efectiva constitución a mediados del año 2008 y real funcionamiento a partir de enero del 2009, además del ejercicio de la potestad sancionadora por conductas prohibidas por la Ley 15/2007 de 3 de julio de defensa de la competencia, que ha supuesto ya la tramitación de casi una treintena de expedientes sancionadores, el Tribunal viene desarrollando una estrategia de promoción de la competencia a través de realización de jornadas informativas, tanto de tipo general como sectorial, mediante la publicación y difusión de documentos divulgativos, por ejemplo, un boletín digital de actualidad que con periodicidad quincenal ofrece las últimas noticias en materia de competencia procedentes de las autoridades de competencia de los tribunales, tanto nacionales como comunitarios, y que les invito a consultar en nuestra página web. O la edición, hace pocos meses, del texto Derecho de la Competencia y el sector agroalimentario, o con la elaboración de estudios o guías informativas como la percepción de la competencia por las empresas valencianas 2009, la guía informativa de la competencia, el dedicado a la distribución comercial de base alimentaria o el panorama competitivo de la Comunidad Valenciana 2010, estos últimos a punto de ver la luz. Además, la labor de promoción tiene a la propia Administración como sujeto de atención preferente, ya que la regulación es muy frecuentemente origen de restricciones en los mercados, restricciones que, como en el caso de algunas de las previsiones del proyecto de ley que centra estas jornadas, no concilian bien con los principios que deben guiar una regulación procompetitiva. En este ámbito, por ejemplo, el Tribunal ha emitido diversos informes sobre proyectos normativos del Consell de la Generalitat, que también se pueden consultar en nuestra web. Y en este apartado, el de la regulación, como factor esencial para la competitividad y elemento clave de lo que habitualmente se denomina Better Regulation, estamos trabajando en un documento en fase de elaboración sobre una estrategia para la regulación procompetitiva en la Comunidad Valenciana y que esperamos publicar este mismo año. También me gustaría comentarles que en esta orientación hacia la promoción de la competencia iniciamos el año pasado la impartición
de cursos de formación, especialmente hay que mencionar uno dedicado a los funcionarios de la Administración de la Generalitat, con el objetivo de divulgar, dar a conocer la normativa y sensibilizar a quienes participan en la elaboración de las normas y realizan actos administrativos sobre la importancia de su adecuación a los criterios de competencia y el impacto que tienen en el funcionamiento de los mercados y en el bienestar de los ciudadanos. Para finalizar, con la seguridad y la confianza que todas las intervenciones previstas para estas jornadas van a ser muy interesantes y productivas, les deseo una feliz estancia entre nosotros, les agradezco la atención que me han dispensado y, finalmente, quedan inauguradas estas jornadas.